Buenos días a todos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema en el cual vengo pensando hace mucho tiempo, porque es muy controvertido, muy controvertido. Se ha escrito mucho sobre este tema. Además, se ha abusado mucho con el tema también. Ha habido mucho abuso. Y quizás eso ha creado en muchos creyentes una reacción negativa o dudosa acerca del tema. Por eso que es necesario mirarlo muy bien a la luz de la Biblia, y es lo que he hecho yo con bastante calma desde el principio de este año. Y el tema tiene que ver con el diezmo y las ofrendas. Y estoy seguro que se va a sorprender de lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia no habla de pactos. No existen pactos financieros. Eso es parte del abuso que ha habido. Pensar que con el dinero se puede mover la mano de Dios. Eso no es así. Eso no es así, de ninguna manera. Pero sin embargo, es bueno comprender lo que la Biblia realmente dice sobre este tema. Viene una pregunta en muchos creyentes. ¿Debo dar mi dinero o no? ¿Debo dar mi dinero o no? Y el diablo lamentablemente nos pone montones de excusas para no hacerlo. Entre ellos, pastores que somos sinvergüenzas. ¿Qué mejor excusa que esa? Y más aún es una excusa razonable. Por eso, sobre todo hoy, a pesar del tiempo que la iglesia tiene de experiencia, todavía no tenemos una visión correcta ni una acción correcta sobre esto. En primer lugar, cuando miramos 1 Corintios 16:2, allí, ¿qué se nos dice? Se nos habla de la ofrenda. 1 Corintios 16:2. Ahora, no se preocupe. Yo sé que algunos ponen una cara mala con este tema, pero no se preocupe. No se preocupe, ya después la va a poner mucho mejor. Ahí dice, básicamente, cada uno debe ofrendar según haya sido prosperado. Según haya sido prosperado, así ofrende. Ahí se nos llama a fidelidad. Se nos llama a fidelidad. Y lo que está examinándose con la ofrenda es la fidelidad a lo que Dios hace por nosotros. Pero cuando hablamos del diezmo, el diezmo es un examen del corazón. No es un examen del bolsillo. La ofrenda es un examen bueno. ¿Cuánto recibiste? Hombre, fuiste prosperado, así también tienes que dar. Pero ¿qué pasa si no has sido prosperado? Si usamos la lógica, no debería dar ofrenda. Por eso que la ofrenda es un examen de la fidelidad. Pero el diezmo es un examen del corazón. En otras palabras, allí se mide qué concepto tenemos de Dios. ¿Qué fe realmente tenemos acerca de Él? ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo conocemos? La Biblia nos habla y nos dice, traed vuestros diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y de ahí sacamos una idea errónea, que ya la vamos a tratar con calma. Pensamos que el diezmo es para el beneficio de la iglesia y para el ministerio de la iglesia. Cosa que no es así, como lo vamos a ver.
De manera entonces que dos conceptos. Ofrendar es dar gracias por prosperar. Y la Biblia nos dice, según haya sido prosperado. Pero el diezmo es un examen del corazón. ¿Por qué? Porque el diezmo es un acto de adoración. Así lo plantea la Biblia. Que si yo adoro a Dios, reconozco a Dios, entonces todo es de Dios, no solamente el tiempo en que he prosperado. Y el diezmo está incluido allí. Es un acto de reconocimiento de Dios. Por lo tanto, es un acto de adoración. Ahora, algo que está en la Biblia y que nos puede ayudar a comprender este tema de una manera mucho mejor es lo siguiente. Cuando usted mira el libro de Eclesiastés, Eclesiastés tiene un propósito. Y Dios usó a Salomón con sus buenas y malas experiencias para darnos una descripción de cómo Dios ha hecho las cosas. Cuando usted mire el capítulo 1 de Eclesiastés y gran parte del libro, va a descubrir esto. Todo el universo, todo lo que Dios creó, opera basado en ciclos. Absolutamente todo. Todo opera con base en ciclos. Por ejemplo, la menstruación es un ciclo. Las estaciones son un ciclo. Las lluvias son un ciclo. El desarrollo humano es un ciclo. Todo es un ciclo, una suma de eventos. Eso es un ciclo. Una suma de eventos. ¿Y qué sucede cuando algunos de los eventos son mal hechos o no se cumplen? ¿Qué pasa con el ciclo? ¿Qué pasa con el ciclo si no se tomó la pastilla? ¿Cierto? Llegó como la película El Inesperado. Entonces, cuando no se cumplen ciertas etapas o ciertos eventos del ciclo, entonces el ciclo falla. Lo mismo sucede con el clima. Porque estamos totalmente descompaginados con el ciclo del clima. Estamos en pleno verano, cae una tremenda lluvia, truenos y rayos. Hemos descompensado el ciclo. Porque a veces un adolescente no está suficientemente desarrollado. Porque en el ciclo, cuando era nonato y luego niño, no cumplimos las condiciones del ciclo. Ahora, Dios creó el mundo basado en ciclos. Nada escapa a este concepto. Por lo tanto, entonces, el diezmar y el ofrendar es entrar en el ciclo financiero que Dios estableció. Hay un ciclo financiero. Y en este ciclo financiero o hay libertad o hay esclavitud. O hay bienestar o hay pobreza, en el caso del cristiano. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica de lo que estamos diciendo? Recuerden el libro de Génesis. ¿Qué dice allí? Dios creó todas las cosas de las cuales disponemos. ¿Hay alguna que nosotros hayamos creado? Hemos modificado, pero no creado. ¿Y qué ha pasado con las modificaciones que hemos hecho? ¿Han sido positivas o negativas? Hay un ciclo. Y Dios llama a la pareja, la primera pareja que crea, ¿y qué les dice? Miren, esto les entrego a ustedes. Aquí hay animales de los cuales pueden comer. Y los animales tienen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen. Solamente tienen que cuidarlos adecuadamente para beneficiarse de ellos. Pero ¿podemos hacer nosotros o crear un animal? No. Fue regalado, fue dado.
Aquí está toda planta y todo árbol del cual pueden comer. Y no solo eso, he puesto la semilla para que los árboles van creciendo, van muriendo y van dejando la semilla. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Cuidarlos y trabajar. En otras palabras, todo el capital con el que hemos partido, ¿quién lo puso? ¿Qué es lo único que ponemos nosotros? ¿Ah? Trabajo. Nada más. Por eso que el trabajo es una bendición y Dios lo estableció como una bendición. Porque el trabajo permite que el capital no se acabe. Pero es un capital que Dios dio. Por eso que dice en el Antiguo Testamento, oh Señor, ¿qué es lo que tenemos si no solo lo que tú nos has dado? Decir lo contrario es absurdo. Usted no puede decir, esto es mío. Dios se lo dio. Y Dios permitió un ciclo jurídico donde hay un documento que atestigua que usted es el dueño de eso. Todo es un ciclo. El ciclo financiero también. Cuando miramos el caso de Abel y Caín. Abel y Caín trajeron una ofrenda. ¿No es así? Les pregunto, ¿la fabricaron? ¿Fue algo que ellos hicieron? Caín simplemente usó de la agricultura para cuidar, trabajar en ella y producir. ¿Y qué hizo Abel? Vigiló y cuidó que el ciclo de sus animales no se interrumpiera. Y llegó el momento de traer una ofrenda. Y aquí es algo que marca una tremenda diferencia. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo, aun cuando no estaba establecido, un diezmo. ¿Por qué? Porque Abel trajo lo que Dios había pedido. Y Abel recordó que sus padres presentaban el sacrificio de un animal como Dios les enseñó para cubrir su pecado. Entonces, ¿por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? Ahí está la razón. Caín sabía lo que tenía que traer. Lo había aprendido en su casa. Sus padres presentaban sacrificio como Dios les enseñó desde la primera vez. Ahora, ¿quién es el único que tiene la autoridad para establecer lo que debe ser entregado? ¿El dueño del capital? ¿El dueño de la empresa? ¿Qué tal cuando los empleados se ponen a mandar por encima del gerente? ¿Qué hace el gerente? Los despide. Entendamos cuando la Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido despedidos o consumidos. En el caso nuestro, pasa el tiempo y es lo mismo. Si vamos a Deuteronomio 8, 11 al 14. Deuteronomio 8, 11 al 14. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio 8, 11 al 14. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Todos los ciclos que Dios ha establecido están bajo decreto y estatutos. Y nosotros estamos bajo mandamientos. No suceda, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Es como si Dios dijera: te vi comenzar con un Renault 4, ahora te veo en un Chevrolet Track, te veo en una Carens, una Kia Carens, etc. No sea que ahora que tú progresaste, ¿qué suceda? Se enorgullezca tu corazón. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a nosotros? Lo mismo que pasó en el caso de Abel y de Caín. Caín se olvidó quién era el dueño. Él no podía disponer como él quisiera. Quizás hasta le pareció bien como dispuso Caín, pero no era lo correcto. En cambio, Abel sí hizo lo correcto. Y si miramos las cosas desapasionadamente, los árboles nunca se arrancan. Siempre están en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa con los animales? No solo se arrancan, también son atacados. Entonces nos preguntamos, ¿quién trabajó más? ¿Abel o Caín? No necesitó ir a un árbol. Crece pues, crece ya. Falta tiempo, crece. Crece solo. Pero aún el animalito, cuando le va del alimento, usted se enrosca y no se pone tan contento. Pregúnteme ahora que tengo un gato. De manera entonces, qué fácil es pasar del gracias, Señor, porque me sacaste de Egipto, de tierra de esclavitud, donde ni siquiera comíamos bien, y luego, que ya hemos pasado al otro lado, nos volvemos como el rey de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿No es esto los jardines más bellos de este mundo actual? Jamás Babilonia caerá. ¿Y qué pasó? Le cayó la gota fría. Y Dios le dijo, ¿así que así estás pensando? Bueno, voy a tener que ponerte en tu lugar. Vas a caminar en 4 patas y vas a comer pasto. Y de allí no salió hasta que no se arrepintió. A veces a nosotros nos pasa a los cristianos. Uy, ¿no es esta la gran empresa que yo levanté? No. Aquí Dios dice, acuérdate. Pero luego agrega otra cosa más. Ahí mismo en Deuteronomio, vamos a ir ahora a los versículos 17 y 18 del capítulo 8. 17 y 18 del capítulo 8. Luego de la advertencia que le hace al pueblo, cuidado con olvidarte quién es el dueño de las cosas y quién es el que te ha dado todas las cosas. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Comenzamos en una casa, estar 2, 3 o 4. Ahora estamos en el 5 o 6. Y qué bien nos sentimos en esa casa. Y a veces la esposa le dice a uno, qué bueno que estemos en este lugar, me gusta este lugar. Mi esfuerzo me ha costado, pues, decimos los varones. Tuve que doblar la espalda para esto y tú no sabes todo lo que tuve que hacer. Y aquí la Biblia dice, cuidado, no digas eso, si eres creyente, no digas eso.
mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da. Fíjese, primero nos dio el capital. ¿Y ahora qué dice? Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué significa eso? Capacidad intelectual, capacidad física, inteligencia, habilidades, dones. ¿Qué es lo que permite hacer riqueza? ¿Qué es lo que permite un trabajo suficiente para sostenernos? ¿De dónde vino eso? Es el ADN de mi papá y mi mamá. Pero observe, no todos los hijos de los ricos y de buen ADN llegan a triunfar en la vida. Es el que sabe usar las capacidades, habilidades y dones que Dios le ha dado, y en tanto que los reconoce, más avanza. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. El reconocimiento de Dios trae eso como consecuencia. Por lo tanto, acuérdate de Jehová tu Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juré a tus padres como en este día. ¿Cuál pacto? ¿A qué se refiere aquí? Al pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la fe, de donde venimos allí nosotros, el padre de la fe. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Voy a bendecir a los que te bendijeren. Voy a bendecir a los que crean como tú has creído. Voy a bendecir a los de la fe como tú has sido de la fe. Ese es el pacto que Dios hizo. Por eso que nosotros decimos que somos hermanos de Jesucristo, pero también delante de Dios somos hijos de Abraham. Cuidado, dice aquí. Cuidado con eso. Y finalmente hace una advertencia en el 19 al 20. Ahí mismo en el capítulo 8. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Usemos un poco de lógica y razón. En el mundo habemos millones de cristianos. Somos la tercera fuerza mundial, los cristianos. Ahora, con todo este ciclo de bendición establecido por Dios, les hago esta pregunta. ¿Por qué no somos nosotros los que controlamos el mundo? Si estamos trabajando con el máximo jefe. ¿Cuál será la razón? ¿Por qué? Piense un minuto, ¿por qué? Muy simple. Porque no tenemos 100% a Dios como la autoridad en nuestra vida. Somos como Caín. ¿Qué dijo Caín? Sí, yo sé lo que hay que dar, pero a mí me parece que el gran problema, y los cristianos no estamos exentos de ese problema. La raíz de todos los males es casarse. No. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. Y ese es el peor Dios ajeno que podemos poner delante de Dios, porque entonces es decirle, ¿sabes, Dios? No confío 100% en ti. No confío 100% en ti. Ahora, ¿por qué a veces cometemos este error? Porque tenemos una visión errónea. ¿Cuál es la visión errónea?
Pensamos que la razón principal al dar el diezmo y la ofrenda es dar el dinero para que la iglesia pueda hacer su ministerio. Repito, razón errónea. Y cuando un pastor habla en esos términos, está totalmente equivocado. Hermano, necesitamos que la iglesia haga esto, por favor, contribuya. La razón para dar el diezmo y la ofrenda no es esa. No es esa. Si fuera así, entonces usted sería un accionista de la iglesia. No es esa. La razón para dar el diezmo a la ofrenda es el beneficio propio de nosotros como dadores. El ministerio de la iglesia es un resultado, pero no la razón para diezmar o ofrendar. Es el beneficio propio en nuestra vida. Y aquí quiero ser muy franco. Siempre se ha criticado a la iglesia por malos manejos de dinero. Y esto es público, ustedes saben. Pero ¿saben qué pasa? Conozco muchos casos donde aun cuando el pastor no es del todo correcto, pero el que lo hace es bendecido. Por lo tanto, la razón para dar no es el ministerio de la iglesia, sino la bendición propia. La bendición propia. Porque cuando nosotros entendemos que el diezmo es un beneficio personal, independientemente de, entramos en el ciclo de las bendiciones. Por eso muchas veces, cuando el pastor de una iglesia ha fallado, puedo mostrarle un caso. La Catedral de Cristal en los Estados Unidos, que era la iglesia evangélica más grande de los Estados Unidos, con 65,000 miembros, del doctor Robert Schuller. Hoy en día esa iglesia, el templo, fue comprado por la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Esto fue ya hace 2 años, 3 años. Y la iglesia se acabó como templo. El doctor Schuller no más, su hijo tampoco, no más. Pero los miembros de esa iglesia que lo hicieron fielmente su diezmo y su ofrenda, han levantado otras iglesias. Es decir, la iglesia no murió. La iglesia no murió. Porque hubieron personas que su diezmo y su ofrenda no era para la catedral, que era tan bonita. Primero, era para Dios y ellos fueron bendecidos. Por lo tanto, la iglesia como iglesia no terminó. Por eso, entonces, cuando nosotros entendemos este sentido del diezmo y de la ofrenda, participamos activamente en el ciclo de bendiciones que Dios ha establecido para la vida del creyente. Para la vida del creyente. Ahora, a la luz de esto, hay 4 cosas que se manifiestan cuando aprendemos a entender el diezmo y la ofrenda y están en la Biblia. Y en primer lugar, el diezmo y la ofrenda no es una obligación. Mientras usted lo toma como obligación, no va a ser ninguna bendición, al contrario. Porque Dios no amenaza ni dice, si no diezma vas a perder la salvación. No, no es una obligación. Es la comprensión
a la luz de conocer a Dios, a la luz de caminar con Dios, a la luz de ver cómo es Dios nuestro compañero, cómo Dios es el del Salmo 23, nuestro pastor, a la luz de esa experiencia que empezamos a tener un corazón agradecido. Un corazón que reconoce que Dios es suficiente en nuestras necesidades. Ahora, ese agradecimiento que expresamos a Dios con nuestro diezmo y con las ofrendas, ¿cómo surge? Surge con la experiencia de los años pasados, cuando tú te alegras, cuando recuerdas victorias que Dios te ha permitido ganar. Situaciones difíciles de donde Dios te sacó. Situaciones donde tú estando aquí, Dios te puso acá arriba. Cuando pasaste del Renault 4 al Mercedes-Benz. Y cuando tú recuerdas esa historia de victorias pasadas, tú celebras y das gracias a Dios. Esos son los testimonios que tú tienes en tu vida de que Dios ha estado presente y actuando y que ha respondido tus oraciones. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en esto, en una pregunta. Cuando recuerdas las victorias pasadas, las bendiciones que Dios ha dado en tu vida, y que pueden ser de diversos tipos, hasta de sacarte de un ataúd cuando estabas medio muerto. Con mi esposa ya son 2 veces que tenemos que reconocer eso. Porque esta vez, eso que ella tenía en el colon también tenía células cancerosas. Y cuando recordamos eso nosotros, lo vamos a celebrar. Uy, qué fuerte fuimos, ¿cómo pudimos aguantar esto? ¿Incluiste a Dios en la celebración? ¿Incluiste a Dios en la celebración? ¿Recibiste un dinero inesperado? ¿Incluiste a Dios en la celebración? ¿O celebraste solo? ¿Qué cuesta mostrar agradecimiento a Dios en las victorias pasadas? Y todos tenemos victorias pasadas, ¿o no? ¿Quién no ha tenido una victoria pasada? ¿Quién no ha tenido un hecho suficientemente sobrenatural que permitió incluso que hasta tu hijo se graduara? Fue el caso mío, también con Moisés. Dios le dio 2 becas y no tuve que pagar su universidad en Buenos Aires. Yo tuve que incluir a Dios en eso. Sí, Señor, yo sé cuánto pudo haber costado esto. Aquí está mi muestra de agradecimiento. ¿Has hecho eso? Si no lo has hecho, estás en deuda con el Señor y entonces sí tienes que decir, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Recuerda tus victorias pasadas. Momentos difíciles donde Dios ¡pum!, te sacó. Y tú todavía te preguntas, ¿cómo? Ahora, si en este momento estás en situaciones difíciles, recuerda tus victorias pasadas. Y si en esas victorias pasadas incluiste a Dios y fuiste agradecido, saldrás de la situación actual. Porque Dios es fiel y justo. Dice que no se olvida de nosotros. Miremos en Génesis 14. Versículo 17 al 21. Génesis 14, del 17 al 21. Allí se nos está hablando de Abraham. ¿Qué había pasado? Su sobrino Lot, que no era tan consciente de la fe como su tío, Abraham, siempre se metió en problemas. Y esta vez, bueno, estaba trabajando en la manera y en el lugar que no debía. ¿Y qué pasó? Vino un grupo, lo tomó preso y se lo llevaron.
a él, su mujer y sus cosas, a Lot. Y su tío, Abraham, siempre estaba dispuesto a sacarlo adelante. Lo sacó varias veces de problemas. Y esta vez también. Abraham fue, habló con el rey del lugar donde él estaba, que Arlaomer, y que le dijo: necesito ayuda para ir y recuperar mi sobrino. Y Abraham oró y fue y recuperó a su sobrino Lot. Lo recuperó. Y cuando lo trajo de vuelta a su sobrino, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Miren el versículo 18. Génesis 14, 18. Les resumí la historia que está en los versículos anteriores. Entonces, Melquisedec, donde estaba Abraham, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Ahí está Abraham con una victoria. Y esa victoria la está celebrando con el rey. ¿Y qué hace Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué lo hizo? No estaba escrito. Es la primera mención del diezmo en la Biblia. ¿Por qué lo hizo? Porque era una norma, un impuesto hacia el rey. Pero ahora Abraham lo da en el sentido de reconocer al rey, pero también la gracia que Dios tuvo al permitirle, con la ayuda del rey, recuperar a su sobrino. Actuó en obediencia. Incluyó a Dios en la celebración. El rey no se lo estaba pidiendo. Increíble. Mire, en la Biblia, ahí está. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame solo las personas, los cautivos que tomaste, y toma para ti los bienes. ¿Qué hizo? Le devolvió su diezmo. Ahí está la primera mención del diezmo. Qué raro, ¿no? No podía haberse quedado el rey con el diezmo, que era bastante de todos los trabajos de Abraham y lo que se había traído. Abraham incluyó a Dios en la celebración de una victoria. Los creyentes deberíamos incluir a Dios en las victorias que Dios nos permite tener. Victorias de todo tipo. Por eso que cuando nacen nuestros hijos, ¿qué hacemos? Los traemos a la iglesia para presentarlos a Dios. Señor, lo que hemos recibido es tuyo, ahí está para que tú lo sigas cuidando ahora. ¿Qué consecuencia tuvo para Abraham incluir a Dios en esa celebración? Él tuvo la certeza y lo vivió, todas las bendiciones futuras. Cuando tuvo conflicto con su sobrino Lot, él podía haber dicho: mira, Lot, toma tus cositas y te vas lejos, el que mando aquí soy yo. Pero, ¿qué dijo Abraham? Señor, tú eres el que me bendice, tú eres el que sabe lo mejor para mí, y pone a su sobrino, al sinvergüenza, a escoger dónde se quiere ir. Y claro, ¿qué escogió Lot? Yo me voy a una ciudad, ya estoy aburrido de estar aquí en el campo. Así que partió para Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó. ¿Y qué pasó? Abraham prosperó. ¿Y cuál fue el final de Lot?
murieron todos. Incluso después de que Abraham intercedió por su sobrino para que los ángeles lo sacaran de Sodoma y Gomorra. Incluir a Dios en las victorias. Reconocer que la mano de Dios ha sido buena. Y esto implica un acto práctico. Esas son cosas que las vemos en la vida diaria. Yo no sé usted, pero si yo tengo un amigo muy amigo y que nos queremos mucho, pero pasan 10 años y en mi cumpleaños solo me manda una tarjeta, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tan amigo será este? Porque yo le doy y él solo me manda una tarjeta. ¿No piensa usted a veces? Cuando recibe, oye, esto te mandaron. Ah, ¿qué me mandó mi amigo? No, esta tarjetita, muy bonita. ¿Y usted qué hace? ¿Ah? Seamos honestos. Todos los años lo mismo. ¿Qué hará Dios cuando usted no lo incluye en la celebración de la victoria? Menos mal que no es hombre como nosotros, Dios dice, lo seguiré bendiciendo hasta que entienda. Pero llegará un momento en que ya, no más. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando usted o yo retenemos el diezmo? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo entiende Dios a la luz de la Biblia? Cuando retenemos el diezmo, estamos diciendo simplemente, Dios, no confío en ti. No confío en ti. No tengo seguridad que en el futuro tú vas a estar conmigo y me vas a bendecir como lo has hecho hoy. Por lo tanto, tengo que guardar para el futuro. Soldado avisado no muere en la guerra. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Hablamos una vez aquí, en un mensaje, ¿qué le pasó a Israel por no guardar el día sábado? ¿Se acuerdan? Por 70 años los judíos sin vergüenza no guardaron el sábado tal como decía la Biblia. Era un año en que no tenían que trabajar ni hacer nada, solamente consumir lo que la tierra había producido. Era un acto de fe. Dios le estaba diciendo, confiarán en mí, que si no trabajan un año, que si no siembran un año, van a tener que comer y todo seguirá bien, el ciclo seguirá bien, y no confiaron. No respetaron el sábado y trabajaban y vendían esclavos y compraban esclavos y tomaban dinero por aquí y por allá. Dios tuvo paciencia casi 300 años con ellos. ¿Y cuál fue el castigo? Se fueron esclavizados a Babilonia. Y los años que estuvieron en Babilonia fueron exactamente los años que no respetaron el sábado. ¿Qué les dijo Dios? Bueno, confíen en ustedes ahora. Y fueron los peores años para el pueblo de Israel después de haber estado en la bonanza más grande. Retener el diezmo es simplemente no confiar en Dios para el futuro. Es pensar que yo soy el único que puedo cuidar por mí. Y esto que tengo que guardarlo. Tengo que guardarlo. Y a veces sabemos creyentes que cuando nos piden algo, un momentito, ay, esa moneda se me fue al fondo, ay, perdón, ya, ahí está. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios de eso? Está aquí en la Biblia. Ahora, la segunda cosa. ¿Cuántos de ustedes oran el Padre Nuestro? ¿Alguna vez? Levanten la mano.
Todos, pues si es una oración cristiana. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Todos. Yo también. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos diciendo? Yo, Dios, confío en ti, mi presente y mi futuro. ¿Y cuál es la evidencia de la confianza? ¿Qué le pasó a los israelitas? Dice el Padre Nuestro, y gracias te damos, Señor, por el pan de cada día. Los profetas le dijeron a los israelitas, por favor, el maná no lo guarden porque se va a echar a perder. Dios les va a dar maná nuevo cada día. Y no faltaron los que guardaron el maná y lo encontraron podrido en la mañana. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me harás dormir confiado. Y duerme con la luz prendida y con la puerta con llave. Los hay. Y no solo un problema psicológico, es un grave problema de inseguridad. Si decimos que confiamos en Dios, decimos que estamos confiando en Él para nuestro presente y para nuestro futuro. ¿Y por qué confiamos en el futuro? Porque tenemos evidencia de lo que ha hecho en el pasado. Ese es el concepto bíblico. Ahora, si tú has tenido victorias pasadas, si Dios te ha bendecido con victorias pasadas económicas, y tú no confías a futuro y retienes lo que tienes que dar, estás viviendo, querido hermano, en una contradicción. Y es una contradicción no con la iglesia, con Dios. Porque la iglesia no es cobradora de diezmos. Y yo jamás lo he hecho en 49 años en ninguna parte. Sino que perdemos una gran bendición. Tercero, cuando diezmas, demuestras que tiene plena confianza en las promesas de Dios. Miremos el caso de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob. Está en Génesis 28, ahí está. Jacob hizo todo lo malo que se podía esperar de un hijo. Todo. Y eso que fue criado en la fe. Jacob conocía lo que era la fe y las obligaciones, las conocía. Porque su padre Isaac le contó lo que él aprendió con su padre Abraham. ¿Pero qué hizo Jacob? El nombre Jacob en la Biblia significa estafador, engañador. Primero, engañó a su hermano. Segundo, engañó a su padre. Tercero, dejó en un tremendo problema a la mamá consentidora porque se descubrió que la mamá lo aconsejó y lo empujó a hacer lo que hizo. Resultado, Esaú dijo, donde lo vea, lo mato. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Huir. ¿A dónde? La única posibilidad, ir lejos hasta donde estaba su tío, con el cual trabajó después. Y Jacob se encuentra en la olla absoluta. Está solo, sin dinero. Solamente anda aquí con un frasco, un tarrito con aceite. Nada más, no andaba con nada más en la cintura. Su almohada era una piedra. Así que cantaba la canción mexicana, de piedra de ser la cama. Su almohada era una piedra, solo, inseguro. Y está durmiendo y tiene un sueño. Y en ese sueño un ángel viene a hablar con él y le habla de bendición. Y Jacob, como buen estafador, se abraza del ángel y le dice, no te dejo ir porque si te vas la bendición la pierdo. Y el ángel le dijo, no hagas así, suéltame. Ah, ¿no me vas a soltar? Lo toca aquí y para el resto de su vida Jacob caminaba así.
Y cuando despierta ya del sueño dice, uy, estoy en un lugar santo. Aquí está la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, se acordó de algunas enseñanzas que venían desde Abraham. Se acordó que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, salió sin saber a dónde iba y sin seguridad de nada. Se acordó de la enseñanza. ¿Y qué dijo Jacob? Señor, en este momento no tengo nada. No tengo propiedades, no tengo dinero, no tengo futuro, no tengo esperanza. Y más aún, dijo Jacob, no merezco nada por lo que he hecho. ¿Por qué buena razón Dios podría bendecirme después de todos los engaños que he cometido? Más bien debería Dios castigarme. Pero Dios, a través de Abraham, había enseñado a Isaac quién era Dios. Un Dios de misericordia, un Dios de renovación. Y Jacob dice, mira Señor, hasta ahora yo no he probado eso, pero sí sé que en mi familia eso ha sucedido. En este momento no tengo nada, no sé nada de mi futuro, no puedo asegurar nada, pero voy a confiar en ti mi futuro. ¿Por qué Dios tendría que escucharlo después de todo lo que hizo? No debió haberle dicho Dios, estás en el lugar que corresponde, no es el lugar equivocado. Has hecho lo que has hecho y eso es lo que mereces. Cuarto punto que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Y ese cuarto punto es que es un acto, es un hecho de aceptación de la gracia divina. Jacob solo confió en la gracia de Dios. En ninguna otra cosa. Él no tenía nada que lo hiciera merecedor de que Dios lo escuchara. Pero confió en la gracia de Dios y dijo, si tú me bendijeres, si tú fueres conmigo y si tú me prosperares, el diezmo daré para ti. ¿Qué estaba haciendo? Reconociendo la autoridad de Dios sobre él. Reconociendo que él había manejado mal lo que tuvo. Tuvo la bendición en su mano. Seguir con su hermano, que iba a recibir la bendición del papá, y desarrollar todo lo que había. Y Dios lo escuchó. Y Dios lo escuchó. Pasaron los años y llegó el momento en que de Jacob, el estafador, el sinvergüenza, al cual Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa el que lucha con Dios de su parte, de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel. Resultado de un acto de fe y confianza, de creer y aceptar la gracia de Dios. Esas son las 4 cosas que nos muestra el diezmo. Esas son las 4 cosas. Ese es el ciclo de la libertad financiera. Es una muestra de agradecimiento a Dios. Segundo, es un acto de fe y obediencia, como el de Abraham. Tercero, es demostrar plena confianza en las promesas de Dios, no solo para el presente, sino al futuro. Y en cuarto lugar, es un acto de aceptación de la gracia divina. ¿Qué vas a hacer tú? Yo sé lo que yo voy a hacer y estoy haciendo. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Por qué no miras hacia las victorias pasadas? ¿Por qué no miras hacia aquellas bendiciones que no esperabas y llegaron a tu vida? Disfrutaste, celebraste, pero ¿reconociste a Dios en eso? ¿Por qué no mirar ahora hacia el futuro en otra perspectiva? ¿Por
¿Por qué no mirar al futuro en otra perspectiva? ¿Por qué no tomar la decisión de comenzar a ser realmente agradecido con Dios? ¿Por qué no pensar que la confianza en el futuro, en las manos de Dios, es lo que mejor recibe Dios? Piense usted como padre. Cuando a veces como padre las situaciones en la casa han estado difíciles económicas, cuando estaban creciendo, yo las pasé, seguramente usted también las pasó. ¿Qué es lo que le daba más tranquilidad a los hijos? Los hijos veían la actitud nuestra. ¿Y qué decían ellos? No, si papá está en casa, las cosas van a ir bien. Si mamá está en casa, las cosas van a ir bien. ¿Por qué tenían esa confianza? Porque hubo un tiempo en que reconocían nuestra autoridad. Hubo un tiempo en que confiaban en nosotros. Cuando les decíamos a los hijos, vamos a hacer un paseo y nos vamos a ir todos a San Andrés, los hijos no empezaban a decir, papá, ¿y hay plata para los pasajes? ¿En qué línea aérea nos vamos a ir? ¿Y allá qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a dormir? ¿No será mejor que nos quedemos en la casa? ¿Decían eso? ¿Qué decían? Si papá lo dice, es cierto. Si papá lo dice, es cierto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que no somos capaces de decir, si papá Dios lo dice, es cierto? Es cierto. Son tiempos de bendición, pero depende de nosotros. Repito, son tiempos de bendición, pero depende de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque conozco muchos casos de los que están aquí, pasado y presente. Y he visto cómo Dios ahí ha estado y les ha dado muchas victorias. Bueno, es la hora. No por miedo, no. El miedo no sirve. Por agradecimiento, por reconocimiento, por presentar a Dios un corazón como Él quiere. Porque de pronto las bendiciones que todavía faltan, ahí están esperando. Y están detenidas en la aduana. Y lo que ha detenido en la aduana es nuestra propia actitud. Yo los invito a que nos pongamos de pie y oremos. Inclinemos nuestra cabeza. Allí donde estamos. Incline su cabeza. El apóstol Pablo dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas, pero él específicamente se refiere a aquellas que ha sido fracaso y sufrimiento. Porque él hablaba de su propia vida. Él no iba a volver a pensar otra vez en cuántos cristianos mató. Pero traiga memoria aquellas victorias en la vida suya que produjeron celebración, alegría. Traiga a su memoria eso. Y al recordarlas, reconozca que fue obra de Dios. Él dio todo el capital, incluso las circunstancias, para que eso sucediera. Tome una decisión. Señor, si has sido fiel en el pasado, con mayor razón serás fiel en el futuro.
No tengo razón para desconfiar. Y sé que tú multiplicarás la siembra que me corresponde, Señor. No como fruto de un pacto, porque no estoy tratando de manipularte, porque no podría hacerlo. Simplemente confiando en ti, sabiendo que el futuro mío, el futuro de mi familia, está en las mejores manos, porque si has sido bueno en el pasado y en el presente, lo serás en el futuro, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dígale: Señor, te doy gracias porque esto no añade nada a mi salvación, pero sí me permite disfrutar mientras esté aquí en este mundo de la bendición tuya y ser testimonio y ayuda para otros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Espíritu de Dios, coloca en nuestra mente y en nuestro corazón. Saca de nuestra mente esos miedos absurdos hacia la pobreza o hacia la falta de cosas, porque nuestra seguridad no está en las cosas, porque tú las puedes renovar y mejorar aún. Porque tú nos amas y eso es lo más importante. Y nos amas de tal manera que has prolongado tu misericordia eternamente. Gracias, Señor, porque eso va a traer libertad en nuestra vida. A veces estamos tan dominados por la inseguridad. Y tu palabra dice que aunque haya inseguridad alrededor nuestro, estaremos seguros. Eso fue lo que hiciste con el pueblo de Israel. Todas las plagas tocaron Egipto, menos el lugar donde vivían los israelitas. Y en este momento esa promesa es la misma para nosotros. Señor, coloca en nosotros una doble dosis de fe, de confianza. Y te damos gracias porque tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno.